Bienvenidos a esta mega masterclass de animación en Unreal Engine 5. Las animaciones son el alma de cualquier videojuego, la clave para que los personajes cobren vida y las mecánicas se sientan fluidas. En esta clase aprenderemos a dominar las herramientas esenciales que ofrece Unreal Engine para la animación, incluyendo Animation Blueprints, Animation Montage, los Blend Space 1D y 2D y los Animation Composites. ¡Vamos allá! Bien, los Animation Blueprints serán nuestro punto de partida. En esencia, son una manera de conectar la lógica del juego con las animaciones, permitiéndonos controlar qué animación debería reproducirse en cada momento según el estado del personaje. En un sistema visual que te permite definir cómo y cuándo se reproducen las animaciones en un personaje, funciona como un puente entre las animaciones importadas y la lógica del personaje en el mundo del juego. Podemos incluir una máquina de estados, una State Machine, que definirá diferentes estados como idle, run o jump. Variables, por ejemplo, velocidad o si el personaje está en el suelo o volando. Entre sus componentes principales encontramos el Event Graph, que aquí definiremos la lógica que alimenta las animaciones, por ejemplo, obtiene la velocidad del personaje para determinar su estado. El Anim Graph, que es donde conectaremos las animaciones y definiremos cómo transicionan entre sí. Y el State Machine, que es una herramienta visual para gestionar muchísimo mejor los estados y todas sus transiciones entre sí. Vamos a ver cómo funcionan las transiciones. Las transiciones entre estados se basan en reglas. Por ejemplo, si la velocidad es mayor a 200, cambia el estado Run. Las transiciones pueden incluir un tiempo de interpolación para que sean de una manera suave. Cogeremos como conejillo de India para nuestro ejemplo al jugador de la plantilla Third Person, en este caso el ABP Main Animation Blueprint de Many. ABP es la nomenclatura que marca directamente Unreal para nombrar a los Animation Blueprint. BP es para Blueprint, E es para enumerador, S es para Struct, en este caso ABP es para Animation Blueprint. Lo primero que tenemos es el evento Initialize Animation en el Event Graph. Ese es el Begin Play de los Animation Blueprint, es decir, se ejecuta una única vez al ejecutar el juego, por lo que se convierte en un gran aliado para recoger referencias, como la del jugador, por ejemplo. En el caso de Many, no necesitamos mayores variables que las que podemos encontrar en el componente de movimiento, el Character Movement, por lo que realizaremos un casteo hacia un simple character. Pero recuerda que si tu personaje puede lanzar habilidades, atacar, etc., deberás tener booleanas u otro método y realizar el casteo a ese actor. El siguiente y último evento que tenemos es el Update Animation. Si el primero era el Begin Play de los Animation Blueprint, este perfectamente podría ser una mezcla entre el Construction Script, ya que se ejecuta con el juego en pausa, y el Event Tick, porque se ejecuta durante todo el juego actualizando la animación. Por ello, justo después tenemos un ValidateGet de nuestro jugador, para que no se ejecute todo el rato la animación y únicamente lo haga cuando el character sean válidos. Luego, simplemente haciendo uso de un sequence, cogeremos los valores que necesitamos, la velocidad, la aceleración y si está volando, para setear estos valores en variables que utilizaremos en el Anim Graph. Pasamos al Anim Graph. Lo primero que vemos son dos máquinas de estado completamente diferentes, el Locomotion y el Main States. En el Locomotion únicamente tenemos dos estados, idle igual run, que cambia según esté la variable should move a true o false. Dentro del estado de idle tenemos una simple secuencia de animación y dentro del estado de igual run tenemos un blend space de una dimensión que utiliza como parámetro la variable ground speed. Más adelante hablaremos de los blend space, no os preocupéis. Por último, en el Anim Graph, haciendo uso de un nodo Cached Pose, guardamos el resultado de Locomotion en una pose para poder llamarla posteriormente desde otra máquina de estado. En la máquina de estado Main State tenemos exactamente lo mismo, estados con sus diferentes animaciones dentro. Únicamente incorporamos dos cositas. En el estado Locomotion usamos el nodo Use Catch Pose Locomotion para llamar a nuestra máquina de estado. Y luego tenemos los State Alias, esos nodos en rosa clarito. Un State Alias es básicamente un nombre representativo que puedes dar a un estado o a un grupo de estados. Es muy útil para identificar estados relacionados que pueden compartir un comportamiento común. Vamos a ver un ejemplo práctico. Estados clave. Jump se activa cuando el personaje salta. El Fall Loop se reproduce mientras el personaje está en el aire. Y el Land se activa cuando el personaje toca el suelo. Un alias sugerido podría ser In Air, o en este caso To Falling, que abarque los estados Jump y Fall Loop. Esto nos permitiría
escribir una regla más genérica, como toFalling is igual a true, para controlar comportamientos comunes. Por ejemplo, desactivar ciertas mecánicas mientras el personaje está en el aire. Cuando configuremos una transición, por ejemplo, de fall loop a land, podemos usar una condición basada en toFalling igual a false, para regresar al estado de land automáticamente. Pasamos a la siguiente herramienta, los Animation Montage. Son una herramienta increíble y maravillosa que a mí personalmente me encantan. ¿Para qué se utiliza? Para crear secuencias más complejas de animación. Con ellos podemos combinar varias animaciones en una sola acción, como un combo de ataque o una animación detallada de interacción. ¿Qué es un Animation Montage? A ver, un Animation Montage en sí es una estructura que nos va a permitir reproducir y controlar animaciones muy específicas en un momento concreto. ¿Para qué se utiliza frecuentemente? Para acciones únicas, ataques, recargar un arma o realizar un salto especial. Importante decir que los montages se pueden dividir en diferentes secciones para facilitar su control. Componentes principales que tiene un Animation Montage: un timeline, una línea de tiempo visual donde podemos organizar las animaciones, las notificaciones, los sonidos, los FX, etc. Los Anime Notifies, que ya lo he adelantado, que son puntos en la línea de tiempo que activan eventos, como un sonido o una acción específica. Podemos poner un Anime Notify cuando el personaje pisa para generar un sonido de footstep cuando está caminando. Y luego tenemos las secciones. Podemos dividir el montage en partes reutilizables, como un inicio, un bucle y un final. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Anime Montage? ¿Se pueden sustituir por los Animation Blueprint? Pues te digo, depende. Depende porque si necesitas un control muy preciso, pues evidentemente vas a necesitar un Anime Montage. Puedes pausar, reiniciar o modificar cualquier acción dentro. Por otra parte, tiene una mayor reutilización, porque puede combinar varias animaciones para ahorrar muchísimo más tiempo. Piensa en un combo de ataque. El montage te permite encadenar diferentes golpes y activar un sonido o un efecto visual en el momento exacto en el que el personaje impacta. Lo siguiente de lo que hablaremos será los Blend Space. Estas son herramientas fundamentales para crear transiciones suaves entre animaciones, como pasar de caminar a correr o incluso moverse en diferentes direcciones. Los Blend Space se dividen en dos tipos, de una dimensión y de dos dimensiones, 1D y 2D. Un Blend Space 1D es un espacio de mezcla que utiliza un único parámetro, como la velocidad, por ejemplo, para interpolar entre animaciones. Es ideal para situaciones lineales, como cambiar entre caminar, trotar y correr. Aquí lo único que tiene que hacer es configurar un eje único donde colocar esa animación específica, y a medida que el parámetro, como la velocidad por ejemplo, cambie, Unreal Engine mezcla automáticamente las animaciones. Si tu personaje camina a 100 de velocidad y corre a 600, el Blend Space interpolará suavemente entre las animaciones dependiendo de la velocidad. Por otro lado, un Blend Space de dos dimensiones utiliza dos parámetros para mezclar animaciones. Por ejemplo, en el eje X podremos tener la dirección de menos 180 grados a 180 grados. Y en el eje Y tendríamos, por ejemplo, la velocidad de 0 a 100, el mismo ejemplo que antes. ¿Qué usos comunes tiene? Pues va a permitirnos movimientos complejos, como correr hacia adelante, en diagonal o incluso hacia atrás. Y por supuesto las animaciones se van a adaptar dinámicamente a ese ángulo de movimiento gracias al eje X de la dirección. En lugar de depender de animaciones separadas para cada ángulo, el Blend Space de dos dimensiones las mezcla automáticamente, logrando transiciones muy suaves y naturales. Y por último nos quedan los Animation Composite. Son una forma muy eficiente de reutilizar y combinar varias animaciones ya existentes, creando una cadena de acciones fluidas. Un Animation Composite en sí es un contenedor que nos va a permitir unir varias animaciones en una sola. Es ideal para crear secuencias largas y que sean muy repetitivas. Entre sus características clave, pues hombre, tenemos la reutilización. Podemos utilizar partes diferentes de animación para construir algo nuevo. Y por supuesto la edición rápida que tiene. Podemos ajustar la sincronización entre animaciones para transiciones mucho más fluidas. Imagina que tienes animaciones de correr, saltar y aterrizar. Pues con un composite puedes combinarlas en una secuencia lógica y reproducirlas sin interrupciones. Bueno, y hemos llegado al final de esta masterclass. Ahora tienes una comprensión sólida de las principales herramientas de animación en Unreal Engine 5, desde los Animation Blueprint hasta los Animation Composite. Y por supuesto, sé que me he dejado cosas en el tintero. El sistema nuevo de deformación, el plugin de modificación de esqueleto y malla, el pack de 500 animaciones de parkour y 1000 cosas más. Pero para eso existen los siguientes volúmenes. Si veo que este tipo de vídeo es bien recibido, traeré más sin duda. Y dicho esto, hasta el próximo vídeo.